Muy bien, pues vamos a comenzar y Patti, vamos a poner nuestro canto para adorar al Señor en este tiempo, ¿va? Yo les invito a todos a que si conocen el canto, también adoremos al Señor juntos. Adelante, Patti. No, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca dar, y para decir pero no vivir, y para cantar por cantar. Señor, yo sé bien que te gusta escuchar esta canción de humildad. Ya no quiero mil notas tocar para ofrecer pero nunca dar, y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. Concierto de verdad, cada día sin hablar te llevaré serenata. En mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada día sin hablar llevaré serenata espiritual. Muy bien, pues damos gracias a Dios por ese tiempo de poder adorarle juntos con este canto. Simplemente canta, adora, porque Dios es bueno, porque ha sido bueno hasta el día de hoy. Les comentaré algo breve que Dios pone en mi corazón en esta semana, y es que cuando los apóstoles regresan de predicar, después de haber sido enviados de dos en dos, a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, cita el Evangelio de Marcos en su capítulo 6, verso 30, y dice, 31, perdón, y dice que están hablando con Jesús, le están platicando o compartiendo todo lo que hicieron, lo que vieron, lo que trabajaron, y entonces Jesús les dice, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Y creo que muchos quisiéramos oír unas palabras como esta de vez en vez. Quisiéramos que el Señor nos diga, hey, ven un ratito de este lado, descansa. Casi, casi que nos diga, descansa porque te lo mereces. Descansa porque has trabajado mucho. Descansa porque has sido fiel haciendo lo que yo te mandé. Y yo creo que escuchar eso sería excelente. Para ser honesto, yo nunca lo he escuchado,
pero sí he tenido tiempos que creo que vienen de parte de Dios para poder descansar de todo lo que vamos haciendo día con día. Pero en ese mismo texto se cita que había miles de personas que estaban también ahí y que tenían en algún momento dado la necesidad de comer. Y entonces Jesús en el verso 37 les dice, denles ustedes de comer. Ellos le habían dicho a Jesús, mándalos a sus casas, que ya se vayan, que coman en sus casas. Pero Jesús los confronta con una realidad que el día de hoy es vigente. Y es que la iglesia tiene un quehacer cotidiano, un quehacer diario, y no es como luego vemos a Celso planchar o barrer, no. Es un quehacer espiritual, ¿no? Es un darle de comer el evangelio, es un satisfacer las necesidades a la gente que está deseosa, que está acercándose a Jesús. Y Jesús nos dice, como se lo dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Pero aquí hay una buena lección en un momento de confrontación para los discípulos, porque ellos pensaron, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero, no tenemos dónde ir a comprar. ¿Cómo alimentar a 5,000 personas o más de nuestros recursos con nuestras capacidades? Y es ahí cuando Jesús les dice una lección o una frase que viene a ser una lección tremenda, y yo creo que es lo que el día de hoy quisiera dejarte. Jesús les dice en el verso 38, ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo, id y vedlo. Lo primero que yo te diría es, ¿por qué antes de ver la obra tan grande, la necesidad tan enorme que hay, no ves lo que Dios te ha dado? Recursos ilimitados. Dios está contigo, eres templo del Espíritu Santo. Las armas que Dios te ha dado no son carnales, son poderosas en Dios. El Dios del oro, el Dios dueño del oro y de la plata, el Dios que es dueño de todas las cosas en la creación, es el que está contigo y tú le llamas Padre y Él te llama Hijo. Y todos los recursos de Dios están a nuestra disposición para la obra de Dios. ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos dones? Yo sé que humanamente podríamos reaccionar como los discípulos y decir, uy, no se puede, son muchos, es mucho lo que hay que hacer. Yo solito no puedo. Pero lo cierto es que la lección era, ve lo que has recibido. Y es cierto, aquellos hombres muy humanamente dijeron, pues solamente tenemos cinco ¿qué? Panes y 2 peces. Es todo lo que tenemos. Pero 5 panes y 2 peces que tú tienes en las manos de Jesús hacen milagros alimentando a miles y miles. Yo los he invitado a que compartan el evangelio en sus casas. Y tal vez estás pensando, yo no puedo, no tengo tiempo, no tengo a quién, no tengo dones, yo no sé, me da pena. Pero te digo esta noche, Dios te ha dado tus 5 panes y tus 2 peces. Y es suficiente para predicar y alimentar espiritualmente a miles. Pero necesitas creerlo. Necesitas moverte. Y dejar de ver las circunstancias y dejar de ver tus recursos tan pobres o tan limitados como todo lo que tienes. Jesús les dice entonces, vayan y véanlo. Yo te diría hoy, es cierto, yo puedo contar con mis manos a lo mejor los billetes de a 50 que tengo, de a 500, de a 1000. Pero cuando Jesús les dice vayan y vean, es un vayan y busquen.
vayan, indaguen. ¿Cuánto más hay? Eso fue lo que encontraron, eso fue lo que trajeron. Jesús los mandó a recostarse otra vez a descansar. Y la obra de Dios es Dios quien la satisface. En la obra de Dios es Dios quien provee. En la obra de Dios es Dios el que está al tanto de todos los detalles. Sí, yo sé que quisiéramos todos los días poder escuchar, hey, vénganse a un lugar aparte, tal vez a Cancún, descansen, tal vez, no sé, Huatulco, descansen. Pero a donde quiera que Dios te lleve, aún cuando piensas que vas a descansar, la necesidad está ahí. Y tus manos están llenas de la bendición de Dios para satisfacer las necesidades de otras personas, espiritual, social, psicológica, todo lo que se te ocurra ponerle, Dios te da lo necesario para poder proveer y satisfacer la necesidad de toda esta gente. Pues esto se los dejo ahí para que el Espíritu Santo les haga recordar que su identidad divina no es limitada, que el poder decirnos hijos de Dios, el tener la facultad o el tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios, también nos pone en la situación de ser los responsables y privilegiados de llevar adelante la obra de Dios. Bien, pues esta noche invitamos a Raúl y a Vania a que nos compartan dos cosas. Uno, cómo conocieron de Cristo. Y dos, en este tiempo de pandemia, ¿qué han aprendido? ¿Cómo han crecido en la fe en Cristo Jesús? Y les dejo el micrófono, muchachos, el tiempo es suyo. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto verlos, es un gusto saludarlos y antes que nada quiero agradecerle infinitamente al pastor por esta oportunidad que nos da de dar nuestro testimonio y la verdad esperamos que lo que nosotros les digamos el día de hoy sea de bendición para los que están conectados y también esperamos que sea de bendición para todas aquellas personas que después van a ver este video. Pati lo sube a YouTube. Como bien lo comentaba el pastor, nos pidió que habláramos acerca de dos temas. El primero es cómo conocimos acerca de Jesús. Yo voy a dar mi testimonio de cómo conocí acerca de Jesús y terminando yo, va a continuar mi esposa. Antes de decirles cómo conocí a Jesús, yo les platicaría un poco de quién era yo antes de Jesús, porque el conocer a Jesús marca un antes y un después en tu vida, y es en la vida de todos. Entonces, yo crecí en un hogar católico, tengo varios de los sacramentos católicos, fui bautizado, fui confirmado, hice mi primera comunión, hice mi Eucaristía, todo lo que dicta, o bueno, los sacramentos que dictan la religión católica. Pero siendo honestos, yo en esa edad, 12 años, pues más que un gusto por ir a la iglesia, era un gusto por salirme de mi casa, poder irme con mis amigos, terminaba la clase de catecismo y me podía ir al parque con ellos o al cine, no sé, hacer otras cosas. Divertirme, ¿no? Como chamaco de la edad. Y pues como se pueden dar cuenta, pues eso realmente no es conocer de Dios, simplemente era el pretexto perfecto para poder salir de casa. Con el tiempo yo crecí bajo esa condición católica y durante mucho tiempo yo tuve la idea de que solo con ser bueno ya te habías ganado el cielo. Y muchas personas, inclusive cristianos, tienen todavía esa idea de que tus buenas obras, el ser bueno, el ser respetuoso, el no faltarle el respeto a nadie, pues te van a llevar al cielo. Y pues la verdad es que estamos muy, muy, muy alejados de
de lo que es el objetivo primordial. Conforme pasa el tiempo, pues yo ni era bueno, ni hacía cosas buenas, y aún así pensaba que haciendo cosas buenas, pues yo podía lograr mucho más, ¿no? Cuando conozco a mi esposa, cuando éramos novios, pues yo veía que ella todo lo quería arreglar orando. Y me decía, pasa esto, vamos a orar. Pasa aquello, vamos a orar. Y yo en lo personal, como hombre, decía, bueno, es que orar no arregla nada, ¿no? O sea, mejor vamos a actuar. Y esa forma de pensar siempre la tuve. Y para mí, lo que yo hacía, mis logros eran míos y no eran no era lo que Dios me permitía hacer, ¿no? Para mí, yo todo lo lograba y era por mis medios, ¿no? Así se dan cuenta de qué equivocado estaba en la vida. Entonces, cuando yo realmente vi o empecé a ver a qué me estaba yo, a qué me estaba yo acercando fue cuando Vani y yo nos íbamos a casar y tuvimos una plática prematrimonial con Jaime. Y me acuerdo que en esa plática, Jaime me preguntó que por qué me quería casar con Vani. Entonces yo le di todas mis razones y él me dijo, ok, va, te las acepto. Pero tú sabes que Vania es una hija de Dios. Y yo me quedé así, pues, ¿sí? Me dice, si tú le haces algo a Vania, Dios, que es su papá, se las va a arreglar contigo. Y la verdad es que ahí sí fue la primera vez que yo dije, ah, caray. Ah, caray. Entonces, empecé a entender algunas cosas de cómo era la vida con Dios. Nos casamos, pasa el tiempo, nos casamos con una ceremonia cristiana y yo accedí en ese momento porque yo consideraba que era lo mejor y aparte consideraba que era como darle gusto a mi esposa. La verdad es que yo sí creo en Dios, pero en ese tiempo, más que nada era por darle gusto a mi esposa. Conforme va pasando el tiempo, nuestra relación se va haciendo fuerte. No sé si mi esposa oraba mucho por mí, porque yo la verdad no oraba. Y cuando nace Saúl, nosotros teníamos una bronca bestial de deudas. Bestial. O sea, debíamos dinero como no tienen idea. O sea, en ese tiempo, literalmente, trabajábamos, perdón, para pagar tarjetas. Hubo semanas en las que nos quedábamos con 200 pesos para una quincena, así, literal. Pero pues yo seguía pues, en mi estilo de vida, ¿no? O sea, yo todo lo hago por mis medios, ¿no? Entonces, Jaime abre su iglesia y Vania me dice, oye, yo me quiero congregar. Y yo le decía, bueno, pues bien por ti, ¿no? Me dice, sí, pero es todos los domingos. Y es de 9 de la mañana a 12 del día. Y yo, pues en domingo, no inventes. O sea, mi día de descanso, yo no tengo ganas de hacer nada. Y la verdad es que yo no quería. O sea, yo no quería. Pero accedí a ir y empecé a escuchar la palabra. Hace un rato platicábamos mi suegro y yo, bueno, platicamos todos en familia y hablábamos del momento en que conoces acerca de Dios. Y pues yo tengo la idea de que no conoces a alguien hasta que convives con él. Porque una cosa es que lo escuches de habladas y otra cosa es que lo conozcas de habladas o que lo conozcas por convivencia. Y yo en ese tiempo conocía de Dios, pero no convivía con él. Entonces, yo a diferencia de muchos hermanos que han tenido un encuentro con Jesús, con Dios, que los ha marcado y que ha cambiado su vida,
para mí fue un proceso diferente. Para mí Dios me llevó como cuando domesticas a un animalito, que poquito a poquito lo vas llevando, lo vas llevando, lo vas llevando, y cuando te das cuenta, ya es tuyo, ya lo domesticaste. Y yo creo que así Dios ha hecho conmigo, porque de momento yo no veía la mano de Dios en mi vida. Y bueno, continúo con mi testimonio de cómo conocí a Dios. Entonces, pues en esa época nosotros seguíamos con deudas, nosotros seguíamos en momentos pues, complicados por ese sentido, pero nos empezábamos a congregar. Y entonces yo me acuerdo que un día yo le dije, a ver Dios, pues sí, o sea, sí tenemos problemas, tú te das cuenta, pues ayúdame, ¿no? Pero yo como, no sé, creyente neófito, pues yo pensé que Dios me iba a decir, bueno, sí, saliendo ahorita te vas a encontrar 100,000 pesos para que arregles tus problemas. O voy a hacer que te ganes la lotería para que pagues tus deudas. O sea, esa era mi mentalidad de cristiano nuevo, ¿no? Pensando cómo Dios me iba a arreglar los problemas. Y entonces, pues resulta que tuvimos la bendición que en ese momento yo no capté, de que nos dieran algunos cursos de educación financiera y pudimos nosotros liquidar nuestras deudas. Pero yo aún así seguía renuente. Y otra gran prueba que yo tenía con respecto a otra renuencia que yo tenía era el diezmo. Por ejemplo, a mí, en ese tiempo teníamos problemas económicos y dar el diezmo, para mí, era algo que yo decía, ¿para qué Dios quiere el dinero? ¿Por qué Dios necesita mi dinero? O sea, ¿para qué? Entonces, todo ese contexto de que yo no tenía ni la más remota idea de cómo trabaja Dios en tu vida, se conflictuaba con Dios diciéndome, hey, tú confía. Y yo no lo dejaba trabajar, siendo honestos. O sea, mi forma de interpretar en ese momento no dejaba trabajar a Dios. Pero poco a poco yo fui viendo sus maravillas. Poco a poco fui viendo cómo Él trabajaba con nosotros. Poco a poco fui viendo cómo Él cambiaba nuestra forma de pensar. Y recuerdo que en alguna ocasión, cuando Jaime nos dijo, oigan, pues ¿saben qué? Ya nos vamos a pasar a la iglesia del pastor Eliud. Yo dije, pues órale, va, sí. Y la verdad es que cuando llegamos a la iglesia, la primera persona que yo tengo recuerdos de que nos haya recibido fue Iván. Y cuando él nos recibió con una sonrisa, nos recibió con una, no sé cómo explicarlo, una festividad o un ánimo. Fue muy cálido. Fue una calidez exactamente. Que yo dije, esta es nuestra casa. Y me acuerdo que en esa ocasión teníamos que dar nuestro diezmo y yo nada más tenía una cantidad de dinero en la bolsa. Y me volteé y le dije a Baño, oye, pues nada más me queda esto para la semana. Me dice, pues dalo. Y yo, bueno, sí, va. Y se lo di. Lo puse en mi sobrecito, se entregó el sobrecito. Y ves la mano de Dios. Toda esa semana que yo en teoría no tenía dinero, toda la semana comí, gracias a Él. Me invitaban, me convidaban, y fue algo que yo dije, wow, o sea, no pensé que fuera a ser así de rápido. Pero esa es la mano de Dios cuando empiezas a aprender a confiar. Y yo no estoy diciendo que sea el mejor de los cristianos, pero lo que yo sí creo es que mi vida le pertenece. Lo que yo sí creo es que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros hemos pues sufrido de alguna forma, ha venido de la mano de Él. Y es
una prueba de empezar a confiar en que todo lo que viene, viene de Él. Y eso es lo que yo he visto o lo que yo he aprendido de conocer a Dios. Dios no, en mi caso, Dios no fue, como lo comentaba hace un rato, como muchos hermanos que tienen una experiencia que los cambian de por vida. A mí fue poco a poco, pero fue seguro. O sea, y realmente creo en este momento que gracias a Él estamos todos aquí y gracias a Él en algún momento estas palabras las van a escuchar alguien más que quizás tenga las mismas dudas o que piense igual que yo, que piense igual que yo como pensaba en esa época. Ese es mi testimonio de conocer a Dios. Hola a todos, buenas noches. Pues yo les comento que yo conocí al Señor desde muy chiquita, pero también cuando yo nací, mis papás eran católicos y pues prácticamente toda la familia era católica. Entonces, no es que nos llevaran a la iglesia y que fuéramos bien constantes, ni mucho menos, porque además, pues a mí me daba mucho miedo entrar a las iglesias, ¿no? O sea, el ver las imágenes y todo a mí me espantaba mucho, entonces, pues yo no recuerdo haber ido a las iglesias, ¿no? Más que para cuestiones así muy, muy importantes. Pero sí me acuerdo que de la familia prácticamente todos éramos católicos, pero había por ahí dos así medio raritos, ¿no? Que eran mi tío Chucho y mi tía Gigi, y pues ellos ya habían conocido al Señor. Digo raritos porque así los veíamos, ¿no? O sea, como, ¿estos qué? La verdad es que yo recuerdo a mis tíos siempre muy amorosos con nosotros, con mucha paciencia. Yo creo que fue el amor, ¿no? Que los mantuvo ahí, porque siempre fuimos bien tercos, yo creo, ¿no? Como familia. Me acuerdo que ellos les compartieron a mis papás. Mis papás decidieron ir a la iglesia y empezamos a escuchar de la palabra. Yo me acuerdo que mis papás, bueno, sí tuvieron un cambio, creo que todos tuvimos un cambio. No me acuerdo muy bien de como que esa temporada, porque yo era muy pequeña, pero sí me acuerdo mucho que una vez, yo sufría mucho de asma. Cuando nosotros llegábamos a ir en Año Nuevo a Tampico, con los familiares de mi papá, y tronaban cohetes por la pólvora, yo siempre terminaba internada, porque se me inflamaban los pulmones, y bueno, era terrible, la verdad. Yo corría tantito y ya me estaba asfixiando. O sea, sufrí de asma severo durante mucho tiempo, y me acuerdo que una vez en la cumbre un pastor oró por mí. Y desde ese momento yo no volví a tener ninguna crisis de asma. Después yo podía hacer todo, hasta buceo, todo, y gracias a Dios nunca volví a tener ningún problema de ese tipo, ¿no? Y yo creo que eso también marcó mucho mi vida en el sentido de que yo sabía que podía confiar en Dios. Y desde chiquitita, me acuerdo que me ponía a escuchar las canciones de La Maquinita Salomón, que después se las puse a mis hijos y se las pasé a los hijos de una amiga. Pues se me hacen maravillosas, ¿no? O sea, y de cómo creo que nos enseñan también a confiar en Dios, ¿no? Como niños. Me acuerdo que una vez, y eso estaba acordándome hace rato, de que, bueno, a mí siempre me ha puesto muy de nervios llegar tarde a los lugares. De repente así cuando con los niños y que no le medimos el tiempo y salimos y ya voy bien estresada porque no me gusta llegar tarde, ¿no? Y eso pasó desde la primaria. Yo iba en el transporte escolar y se le ponchó la llanta del camión y era definitivo que no íbamos a llegar a tiempo. Y a mí me daba mucha vergüenza porque los que llegaban tarde los dejaban afuera y ya después de una hora los dejaban entrar. Entonces yo decía, ay, no, qué pena, me voy a quedar ahí. Ay, no, yo sentía horrible, ¿no? Mi estrés de la primaria, ¿no? Y entonces, me acuerdo mucho que yo iba orando en el camión y yo le dije, Señor, detén el tiempo para que yo pueda llegar a la escuela en el momento en que tenga que llegar, ¿no? O sea, yo digo, ay, ¿cómo se me...? O sea, ¿eso qué, no? Pero yo recuerdo esa vez que llegamos y o sea, nos dejaron pasar así, como si nada, ¿no? Y entonces yo dije, ay, Señor, wow, detuviste el tiempo, muchas gracias, ¿no? Y yo no sé qué tal que sí lo detuvo, ¿no? O sea, yo estoy segura de que por mí, o sea, por su amor, a lo mejor de que
veía que estaba yo toda estresada, ¿qué tal que sí lo hizo, no? Yo aprendí a confiar en Dios así. O sea, yo así como niña chiquita, la verdad. Y mis hijos me recordaron hace poco esa confianza que yo tenía y que ahora ha regresado, esa confianza que tenía en Dios, ¿no? Cuando yo era bien pequeña, porque si yo tenía un examen, yo le decía, Señor, tú hazte cargo. Tenía un concurso, Señor, tú hazte cargo, no quiero estar nerviosa. Señor, siempre, Señor, Señor, y siempre no eran mis oraciones de, ay, Señor, y así todas estructuradas, simplemente era una plática con mi papá, ¿no? Y con mi mejor amigo, y así siempre confié en él. Y hace poco me acuerdo que iba a haber un evento astronómico muy importante, que iba a estar la conjunción de Júpiter y Saturno en el cielo. Y nos estuvimos preparando para eso, les compramos un telescopio a los niños, todos estábamos muy emocionados, los niños felices. Había estado despejado todos los días y ese día se nubla y llueve. Y justo en donde se iba a ver la conjunción, nublado. Y entonces, en la noche, bueno, desde la tarde salimos y dijeron los niños, no te preocupes, o sea, vamos a orarle a Dios, ¿no? Y eso fue bien fuerte, porque de repente uno dice, ve las nubes así, ve por todos lados, y no hay un clarito. Eso es imposible, ¿no? O sea, para nosotros. Y sí, nos pusimos a orar, Señor, limpia el cielo, por favor, esto no lo vamos a ver hasta dentro de 80 años, por favor. Y ya cuando iba a pasar el momento, se abrió un claro justo ahí donde estaban los planetas. Y fue muy emocionante ver los planetas, pero creo que fue la respuesta del Señor, el apapacho del Señor de, ahí está, ¿sí? O sea, ahí está para ustedes y para los que lo pudimos ver, ¿no? O sea, también ahí los chaparritos, Elian y mi tía y todos ahí lo vieron, ¿no? Ibrahim. Y fue algo muy bonito. Durante este tiempo de pandemia, hemos pasado pruebas muy difíciles, creo yo. Bueno, obviamente para todos las pruebas que pasamos son difíciles, ¿no? Pero he visto varias cosas en nosotros. La primera es que el Señor nos ha dado salud. El Señor nos ha dado nuestro trabajo, un trabajo en el que nos han permitido estar desde casa, cumpliendo con nuestras obligaciones, con algo que nos gusta y que además de todo nos permite estar con la familia. Nos ha dado paz, yo creo que nos ha dado muchísima paz. Y en ese sentido quisiera platicarles algo que nos pasó. Cuando empezó la pandemia, nos dijeron, es que al menos 3 meses vamos a estar encerrados en casa. Y ahora me parece triste lo que yo pensé en ese momento, ¿no? Pero se los voy a compartir. Yo lo primero que pensé fue, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Todos juntos. Aquí. Estaban mis papás, mis 2 hermanas, Raúl, los niños y yo. O sea, y yo dije, los niños, o sea, no van a ir a clases, ¿en dónde los vamos a colgar? ¿En dónde los pegamos? Fue un miedo a la incertidumbre. Y lo más triste fue la incertidumbre, ¿qué va a pasar con nuestra familia? ¿No? O sea, ¿cómo nos vamos a aguantar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer todos aquí? O sea, y se los comparto porque creo que también ahorita es mucho para muchos papás que se apuran para que ya los niños regresen a clases, ¿no? Porque ya, sáquense chamacos, ¿no? Y la verdad es que ese momento de incertidumbre me dio miedo, me dio mucho miedo. Al principio tuvimos, pues sí, obviamente nuestras dificultades como familia, también como matrimonio fue un momento muy difícil, fue yo creo que decisivo, tuvimos pruebas, y la verdad es que el Señor ha trabajado en nosotros durante esta pandemia de una manera increíble, porque yo ahorita puedo decir que el tiempo de pandemia, o sea, este tiempo que hemos estado en casa, para mí ha sido el mejor. Ha sido el mejor de nuestra familia. O
sea, yo le agradezco a Dios este tiempo porque nos ha enseñado a como que a volvernos a amar o a darnos cuenta de que nos amamos, a tolerarnos, a pues obviamente a confiar en Él, ¿no? Después yo empecé a ver cómo mis hijos entre ellos empezaron a llevar muchísimo mejor. Claro, se pelean como hermanos, pero son los mejores compañeros de juego, por ejemplo. Nosotros ya nos habíamos acostumbrado a no estar con las personas que amamos, ¿no? Por estar en nuestros trabajos. Había veces que yo me iba desde muy temprano cuando los niños estaban dormidos y regresaba cuando los niños estaban dormidos. Y ya era algo normal, ¿sí? Y a veces los fines de semana así como que, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues ni los conocemos, ¿no? Hay veces a veces que le decía a mi mamá, oye, ¿esto se lo comen los niños? O sea, porque pasamos tanto tiempo fuera de casa que se nos van las cosas importantes. En este tiempo, la verdad es que hemos recuperado eso, sí, a veces nos queremos jalar los pelos, decir, ay, no, porque sí, obviamente, pues el estar encerrados y todo, pues de alguna manera nos puede llegar a cansar, pero yo, por ejemplo, tenía un problema de ansiedad muy fuerte. Y había veces que en las noches yo le decía a Raúl, yo quiero salir y me quiero aventar, o sea, me quiero aventar de la azotea, o sea, me sentía mal y estaba yo toda descontrolada. Y el momento de pandemia también me daba miedo por eso, ¿no? De que la ansiedad creciera. Y la verdad es que ahorita el Señor ha sido muy bueno en ese sentido, de que yo he estado muy bien he estado muy tranquila, no he tenido como episodios de ansiedad, ni mucho menos, y me siento muy bien, o sea, me siento muy tranquila con mi familia, me siento muy contenta. Y creo que eso es algo muy especial que nos ha dado el Señor. El tiempo juntos, pero como que aprender a estar juntos y felices, o sea, realmente disfrutarnos, porque hemos aprendido eso, ¿no? Y la otra, algo que yo les quiero compartir que para mí es muy importante, que el Señor ha hecho o que nos ha hecho crecer en este tiempo, es que hasta el momento ninguno de aquí de la casa ha tenido COVID, ¿no? Al Señor aún no le ha placido que pasemos por esa prueba, ¿no? Si en algún momento lo hacemos, pues será de su mano, ¿no? No hemos tenido aún esa prueba, pero tuvimos, por ejemplo, 2 operaciones seguidas, ¿no? En la casa. Una operación de mi papá, que bueno, ya después supongo que hablará de eso. Una operación muy delicada de cervicales, en donde pues sí, había cierto riesgo, que el Señor lo guardó, y al mes, ¿sí fue el mes, verdad? A mí me operan, y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Que tenía un tumor en el seno, y les quiero platicar sobre eso. Por parte de mi papá y de mi mamá, ha habido muertes por cáncer de seno, y no solamente de seno, o sea, cáncer en general. De alguna manera yo toda la vida he estado, pues digámoslo así, preparada, ¿no? O sea, he estado esperando, o digamos que se me haría extraño que en algún momento me dijeran que yo tuviera cáncer, ¿no? Pero me daba miedo. O sea, esa parte sí me daba mucho miedo. Cuando me encuentro la bolita en el seno y que voy al doctor y me dice, ¿sabes qué es un tumor? Yo me sentí muy tranquila. Yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Me hicieron el estudio, me hicieron la biopsia, me operaron, después lo mandaron al laboratorio y como ustedes saben, pues fue benigno. Y yo le doy gracias a Dios porque fue benigno. Pero ya pensando a fondo o sea, ¿por qué estaba yo tan tranquila? Pues le doy gracias a Dios por esa paz que solamente Él me pudo dar. Porque a diferencia de la incertidumbre que tuve al principio de la pandemia en la que me desesperé y tenía miedo y no sabía qué iba a pasar, cuando estaba esperando los resultados del tumor, la verdad es que estaba muy tranquila, estaba con mucha paz. Pati, por ejemplo, me mandó un mensaje muy bonito, que yo dije, ay, bueno, Pati tiene unas palabras así como que muy precisas, ¿no? Y ella me dijo, Vania, ten confianza, pero aún así, o sea, o tienes que estar preparada, ¿no? Y yo dije, sí, sí es cierto, o sea, porque
yo me acuerdo que le dije al Señor, mira, Señor, si con cáncer es como te voy a servir, adelante. O sea, no tengo problema. Va a ser un fastidio, yo decía, me choca vomitar, o sea, yo decía cosas así, pero Señor, adelante, adelante, o sea, si es así, y yo le decía a Raúl, va, o sea, si es cáncer, adelante. Es más, hasta le dije a mi hermana, si es cáncer, me pinto el cabello de rojo y ya después que me lo corto. O sea, yo estaba realmente preparada para eso. Cuando me dijeron es benigno, yo dije, gracias, Señor, pero no fue así un alivio de, ay, es que, si no, quién sabe qué hubiera pasado con mi vida, ¿no? Y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho, bueno, en lo que me ha ayudado el Señor, ¿no? Que me ha traído la paz y la confianza de cuando era niña. O sea, siento que estoy regresando a ese momento en el que llega un problema y como no soy capaz de resolverlo, digo, Señor, pues ahí está, tú usa lo que está pasando, úsanos a nosotros para llegar a lo que tú necesites, ¿no? Y creo que las pruebas no se han acabado, ¿sí? Tenemos pruebas, sí, claro, familiares, tenemos pruebas personales, tenemos muchas pruebas, pero siento que en este momento lo que me ha dejado la pandemia es regresar a mi etapa de niña chiquita, de Señor, detén el tiempo, ¿no? O sea, de saber que todo está en sus manos, aún la enfermedad, cuando escuchaba la alabanza de Rey sobre toda enfermedad, Rey sobre toda tempestad, la verdad es que me gusta mucho, pero me gustaba mucho. Pero realmente, como cuando lo vives, o sea, cuando sientes esa paz, dices, ah, sí, o sea, si eres Rey, sobre todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros estamos, pues, para ser usados por el Señor, ¿no? Eso creo que nos ha permitido también poder llegar a otras personas, gracias a Dios, que conozcan al Señor. Pero eso yo creo que es lo más importante que a mí me deja la pandemia, ¿no? El regresar a mi niña chiquita del Señor lo va a arreglar, ¿no? El Señor detiene el tiempo. La pregunta que nos hacía el pastor, bueno, sobre el tema sobre el cual quiere que nos centremos el pastor es, ¿cómo ha crecido tu fe en estos tiempos de pandemia? Y yo creo que estos tiempos son tiempos realmente de prueba, y de prueba para todos, en todos los sentidos, en todos los aspectos, y la fe es el de los más importantes o el más importante. Yo creo que si tu fe no crece en los tiempos difíciles, es porque algo no estás haciendo bien. Yo, cuando empezó la pandemia, al igual que muchos, tuve miedo. O sea, realmente sí tenía miedo, y tenía miedo hasta de la misma familia. O sea, yo decía, no salgan, porque nos vamos a contagiar y nos vamos a morir. Y recuerdo en alguna ocasión, que mis cuñadas tuvieron que salir de la casa por cuestiones de que tenían que hacerle un favor a un amigo, y cuando regresaron, yo estaba molesto, y yo sentí esa molestia porque yo decía, qué inconsciencia, si todos estamos aquí encerrados cuidándonos, si todos estamos aquí haciendo lo posible por no contagiarnos, ¿cómo es que regresan? Me está viendo bien feo mi cuñada, así como la... Lo tenías que sacar. Se lo tenía que sacar en algún momento, ya quedó grabado. Y entonces, empiezas a sentir ese miedo, empiezas a sentir esa carga en los hombros. Y me acuerdo que en una clase que tuvimos, porque también eso fue una de las maravillas de la pandemia, que no detuvimos las clases que normalmente dábamos los domingos, nada más que ahora lo pasamos entre semana. Recuerdo que en una clase Jaime nos dijo, bueno, ¿y si se enferman, qué? ¿Y si se mueren, qué? Y yo dije, pues sí, o sea, realmente nada se escapa de la mano de Dios.
Realmente nada se escapa de su control. Realmente todo lo que sucede es por Él. Y entonces es cuando tienes que hacer cuando yo hice este cambio de chip y decir, ah, caray, pues sí, o sea, ¿por qué tengo miedo, no? O sea, ¿de qué tengo miedo? Y entonces es cuando empiezas a ver la situación de otra forma. Y yo realmente aprendí durante estos tiempos de pandemia a ver la mano de Dios en todo momento. Y les voy a hacer unas preguntas, no es para que me las respondan, pero durante estos tiempos de pandemia, ¿se han reído? Durante estos tiempos de pandemia, ¿han comido? Durante estos tiempos de pandemia, ¿ustedes han podido saludar a su familia? ¿Han podido escuchar el testimonio de alguien que se enfermó y se curó? ¿Y saben qué aprendí? Que ese es Dios. Que ese es Dios diciéndonos, no tengan miedo, aquí estoy. No tengan miedo. Todo esto que ustedes ven, todo eso que ustedes disfrutan, es una bendición de Dios. Más allá de las cosas materiales, más allá de que si tienes un coche nuevo, si tienes una casa nueva, la bendición está en que tú puedes seguir disfrutando, en que Él te permite seguir disfrutando las cosas en los tiempos difíciles. Y eso es algo que no muchos vemos, porque nuestra visión es corta. Y cuando empiezas a ver todas esas bendiciones que has tenido en todo este tiempo de pandemia, dices, ah, caray, pues sí, Dios me quiere, Dios me ama, Dios me cuida y Dios está al pendiente de mis necesidades. Y eso es lo que me ha dejado a mí, pastor. Esta enseñanza es la que me ha dejado a mí en tiempos de pandemia. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguien de los que está conectado quisiera hacerle alguna pregunta a Raúl o a Vania, ¿no? No, pues miren, chicos, la verdad es que ustedes son de las personas más auténticas que conozco, porque así son cuando se paran en el púlpito, así son cuando estamos en una reunión, así son cualquier día que les vamos a tocar a su casa. Ustedes, las poses no es lo suyo y eso de verdad, créanme que es algo que yo valoro mucho. Ustedes definitivamente son una inspiración para muchos. Desde que yo, bueno, conocí primero a Vani y después a Raúl, pero ese gozo que Dios te ha dado, Vani, y a ti, desde la tía Mabe, o sea, ese gozo que ustedes tienen, ese gozo de Dios eso es gozo, o sea, eso no es una alegría pasajera, o sea, ustedes siempre tienen una sonrisa y un gozo del Señor así, genuino, que yo me acuerdo que desde que los conocí, primero conocí a tu tía, después las conocí a ustedes, y haz de cuenta que Dios lo ha replicado en su familia, y de verdad es fantástico, o sea, por lo que te digo, porque no es algo que ustedes finjan, es así como dice la palabra, es amor sin fingimiento, así tal cual, ¿no? Y habla pues de lo padre que Dios trabaja en ustedes, y de verdad que es un placer conocerlos, chicos. Muy bien, Yoseca, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentarles algo o preguntarles algo? En la cuenta personal. Me quería, bueno, saludando a Raúl y a Vania con mucho gusto. Raúl, yo entiendo que tú no pudiste hacer tu trabajo en línea. Tiene que ser presencial, según entiendo lo que tú haces. ¿Cómo te fue con eso? Híjole, yo creo que al principio esto de trabajar en línea no fue fácil. Y para todos, ¿no?
bueno, sí, desde el principio me tocó trabajar en línea y era algo que no, para lo cual no estábamos preparados. Pero gracias a Dios, hubo una etapa de crecimiento donde aprendimos a utilizar todas estas tecnologías y nos ha facilitado grandemente todo lo que veníamos haciendo anteriormente. No es algo sencillo de aprender, digo, bueno, en mi caso me costó un buen, pero gracias a Dios ha funcionado y nuestro grupo de estudio que tenemos los miércoles se ha mantenido bien, y creo que nuestra gente o las personas con las que estudiamos los miércoles han permanecido fieles y eso es algo que agradezco infinitamente. Muy bien, muy bien. Pues a mí me da mucho gusto escucharlos y conocer un poquito más, porque eso me permite entender quiénes somos y también por qué somos así. Lo he dicho algunos jueves, la verdad es que después de escuchar a todos, me quedo con esa grata impresión de que son cristianos de carne y hueso, que son espirituales tanto como están en esa lucha contra la carne, contra el mundo, contra el enemigo, ¿verdad? Y eso los hace ser cristianos muy reales a los que yo he venido escuchando en estas reuniones. Y también le doy muchas gracias a Dios porque la verdad es que los domingos era un tiempo padrísimo, juntos, adorando, alabando, pero muy poco tiempo para tener esta convivencia y conocernos. Entonces, pues aún creo que Dios nos ha dado este tiempo y esta forma para poder escucharnos, sentarnos, escuchar, que no es un ejercicio muy fácil, ¿eh? La verdad es que es más fácil hablar que escuchar, pero la verdad ha sido muy, muy padre oírlos a todos, cómo es que han llegado a Cristo y algunas de esas experiencias que han tenido. Y bueno, gracias a Dios por ese proceso para ti, Raúl. Espero que sigas madurando, creciendo, ¿eh? Y bueno, no me identifico mucho con Vania, ese estrés de llegar a la escuela y todo eso no es algo que yo haya vivido. De hecho, cuando ella estaba comentando eso, me acordaba de mi segundo año de secundaria. Yo vivía por el metro Chabacano y me mandaron, por buen estudiante, me mandaron a una secundaria hasta el Cerro de la Estrella, allá donde hacen, ¿cómo se llama? La crucifixión en Ixtapalapa. Entonces yo salía de la casa a las 5:30 de la mañana para agarrar el camión y todo el año llegué tarde, todo. Y sí, te tocaba sentarte ahí en una banca a esperar la primera clase, pero mirad cuán bueno es el Señor. Después de un par de semanas ya me conocían todos, los prefectos, las secretarias, el director, y cuando él llegaba me decía, ay muchacho, otra vez aquí. Y ya después me mandaban a comprar las tortas, los refrescos, los tamales, y también me tocaba. Entonces, lo que pudo haber sido un estrés se convirtió en una sana convivencia y un desayuno diario pagado por los maestros. No estoy diciendo que lleguen tarde, no. Pero pues se escuchaba a Vania y decía, híjole, ya un día yo todo un año comí de gorra, pero fue Dios. En fin, es bueno conocernos, es bueno saber cómo llegamos a Cristo y cómo hemos podido tomar este año, que ha sido muy diferente, pero tomarlo de la mejor manera, tomarlo con fe, tomarlo con buen ánimo, tomarlo con gusto y seguir madurando. Y bueno, pues muchas gracias, muchachos. Ya estoy ansioso de escuchar a Celso y a Mabe también la semana que entra. Ya les avisé a todos. Muchachos, muchísimas gracias. De verdad, Vania, Raúl, muchas gracias por darnos un tiempo y por compartirnos del corazón. Y estoy completamente de acuerdo con Dios. Son gente auténtica, auténticos. Y eso me da gusto tenerlos por amigos, por hermanos y como parte también de la familia Comunión. Pues a todos, Dios les bendiga. Si gustan abrir sus micros, nos podemos saludar aquí unos con otros.
Bueno, pues a descansar todos, que Dios les bendiga.